y a quien hasta el día de hoy el mundo conoce como Jesús, el niño de Belén. Y aquí comenzamos. Noticias Univisión presenta un recorrido especial por Tierra Santa. El niño de Belén, geografía de la fe. Gracias por acompañarnos en esta aventura, en este especial de Navidad. Estamos en el Monte de las Bienaventuranzas con el mar de Galilea al fondo. Es que estas tierras de Galilea fueron el escenario de alguien que no nació en un palacio, no, que tampoco fue un político poderoso, pero que movió multitudes que llegaban hasta esta región, no solo para escucharle, acaso siquiera para poderle tocar. Su historia comienza con dos historias más, la de José y la de María. La Nazaret del siglo I era una villa donde vivían no más de 200 personas, entre ellas José. En hebreo, Nazaret viene de Netzer, que significa retoño. El que brotó del tronco de Jesús, el rey David, y el Mesías es descendencia de David. Era el típico poblado judío, con habitantes que descendían del linaje de David. La tradición. José era uno de ellos, dice el renombrado arqueólogo bíblico y autor, el padre Francesco Voltaggio. ¿A qué se dedicaba José? ¿Era nada más carpintero? Dice el griego que era teknon, que quiere decir también carpintero, pero más que carpintero, o sea, artesano y también constructor. María, por su parte, era hija de Joaquín y Ana, vecinos de Belén y Nazaret, que la tuvieron a una edad muy avanzada. Las crónicas hablan de que era una niña muy bella. El lugar del nacimiento de la Virgen María estaba muy cerca del templo de Jerusalén. Esta es hoy Jerusalén, con el domo dorado, símbolo de la ciudad, construido en el siglo VII. Y así era en tiempos de la infancia y adolescencia de la Virgen. En la sinagoga todos los ojos... El padre Germano Lori es doctor en Historia Sagrada, autor y estudioso de sus primeros años en el Templo de Jerusalén. Se consagró totalmente al Señor y estuvo ahí hasta la edad de los 12 años. La Virgen María era una hija de Israel, una jovencita de Nazaret. ¿Qué adolescente vivió en Nazaret, donde fue comprometida a José, de quien siempre se ha creído en un hombre mucho mayor de edad? Pero fue gracias a las visiones de la monja agustiniana Ana Catalina de Emmerich en los años 1700 que se tiene la mejor idea de cómo fue la vida de la Virgen María, dice Lourdes Brime, maestra de catecismo católico. Ella tenía 14 años y medio, más o menos, cuando se casó. Él tenía 34, 38 más o menos. Yo creo que le llevaba casi unos 20 años, pero él no era un anciano. María y José vivían en Nazaret comprometidos en matrimonio. Su jornada era como la del resto de los habitantes. Ella tejía la lana para confeccionar lo que necesitaban, mientras José hacía lo propio, trabajando en su carpintería. Así era el Nazaret de antes, con 200 habitantes. Y este es el Nazaret de hoy, más de 2000 años después, con un aproximado de 80.000 habitantes, en su mayoría musulmanes. Los musulmanes no creen en Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, pero creen en Jesús Isa, como se dice en árabe, como profeta, y también como que tiene un papel en el juicio final. Y entonces la figura de la Virgen María es muy respetada y venerada por los musulmanes como virgen también. Le llaman la señora. Sí, exactamente, Saida Mariam, ¿no? Un episodio que ocurrió aquí pronto cambiaría las vidas de José y de María. En el mundo católico se le conoce como la Anunciación. La Basílica de la Anunciación fue construida en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien hizo oficial el cristianismo en la Roma imperial. Fue hasta 1955 que los frailes franciscanos iniciaron la construcción de la basílica que guarda en el subsuelo la gruta donde el arcángel Gabriel, en el 6º mes del año, dicen las escrituras, se le apareció a María y cuya construcción se terminó en 1969.
¿Dónde fue el lugar de la Anunciación? El lugar, aquí es el lugar donde vivía la Virgen María, esta gruta que hay aquí. Aquí en las ruinas encontraron un testimonio fidedigno de quién era, quién vivía. Una frase dice en un capitel: Salve María, Dios te salve María. Si la casa llegaba aquí, la Anunciación, el ángel tuvo que haber sido exactamente en el centro de donde se encuentra ese altar. Sí. Por eso los franciscanos construyeron la basílica poniendo este altar como el centro de toda la basílica. Primero son hechos históricos, Dios se ha manifestado en una tierra, entonces todo lo que es humano, la arqueología también nos ayuda muchísimo a iluminar. Se dice en la escritura que la Virgen María fue prometida esposa de José. ¿Qué significa prometida esposa de José? Para saberlo tenemos que mirar a la tradición judía. El Kiddushin, la santificación, era algo que ya era definitivo, aunque durante este tiempo ellos no podían tener relaciones sexuales. Este santuario cristiano, el de la Anunciación en Nazaret, es el más grande que existe en el Medio Oriente y representa para los católicos el momento más importante de la concepción de María. El momento en que la Virgen María dijo: hágase en mí según tu palabra, el Hijo de Dios entró en el mundo gracias al sí de María. Un temblor, un escalofrío debió atravesar su corazón cuando el ángel la saludó, cuando le hizo la propuesta de ser la madre de Dios. El arcángel Gabriel, conocido por llevar las buenas nuevas, dijo a María: no temas, tendrás un hijo al que pondrás por nombre Jesús y salvará a todos del pecado. Cuando la Virgen María se queda embarazada, José decide de repudiarla. Dice el Evangelio: José, que era justo, decidió repudiarla en secreto. Ahí se muestra su justicia. Un judío no puede casarse con una mujer embarazada, no quiere hacerlo de forma pública, en secreto, para no humillar a la Virgen María. Pero después apareció el ángel del Señor que le dijo: no temas, José, tomar contigo a la Virgen, porque lo que está engendrado en ella es fruto del Espíritu Santo. Pero hay un hecho poco conocido. Cuando hoy se dice que alguien está pasando un trago amargo, esto es algo bíblico. La Virgen María pasó literalmente las aguas amargas que las adúlteras vivían antes de ser juzgadas, lo que sucedía ante un sacerdote en el templo. Le preparaba una bebida hecha con agua sagrada, junta con el polvo del templo de Jerusalén, que era lo más sagrado que había. La mujer la tenía que beber, tragar, pero pronunciando maldiciones tremendas, es decir: si yo he pecado, que recaiga sobre mí toda clase de maldiciones. Por eso las mujeres que de pronto habían alguna conciencia que le pesaba, no aguantaban eso, se quedaban estresadas, se le hinchaba la barriga. Entonces eso era el signo de que ellas estaban mintiendo. La Virgen María pasó esta prueba. Toda esta situación ha provocado a lo largo de 2 milenios fuertes cuestionamientos sobre uno de los grandes dogmas de la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción de María. El dogma no se refuta. Yo le digo siempre a los seminaristas, yo soy profesor, imagínense que una muchacha le diga a su madre: yo estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Quién le va a creer? El rabino mayor Roxman y el Papa Francisco tuvieron en común ser argentinos y buscar por años el acercamiento entre cristianos, musulmanes y judíos. El rabino es un hombre de gran entendimiento. Yo no me voy a meter con el nacimiento milagroso de Jesús, pero sí me voy a meter, por más respetuoso, meterme con el de Isaac. Isaac nace cuando su mamá y su papá están en los 90 y ella encima no tiene el periodo. Milagro. Entonces, cuando un judío quiere ser irrespetuoso, es decir: ¿cómo crees que nació con la concepción de Dios? ¿Y cómo crees que Isaac nació? ¿No? Son formas de decir que el gran personaje nace de una forma única. El arcángel Gabriel no solo llevó buenas nuevas a María, también se le apareció aquí en este lugar, en el poblado de Ein Karem, a su prima Isabel, casada con Zacarías, y María fue a visitarla, tal y como le pidiera que hiciera.
el arcángel Gabriel. Vas a ver que allá ella también, que ha concebido. Y de acuerdo a la Biblia, se dio un encuentro entre Juan el Bautista en el vientre de Isabel y Jesús en el vientre de María. Cuando la Virgen María saluda a Isabel, el niño se llenó de gozo dentro de ella. Hoy, en En Carem, esta villa en las montañas de Judea cercanas a Jerusalén, los franciscanos construyeron sobre la que fuera la casa de la prima Isabel una iglesia para honrar que ahí naciera otro personaje de gran importancia para el mundo cristiano, Juan el Bautista. Del saludo entre ambas primas se dio una de las oraciones más importantes para un católico, la Magnífica. Y aquí en En Carem, en la iglesia de la Visitación, esta, la Magnífica, se encuentra en decenas de idiomas con los países que las han traído, mostrando la frase más señalada de la oración: he aquí que me tendrán por dichosa todas las generaciones. Para entonces, Judea y Galilea, que vivían bajo el dominio romano, recibieron noticias del emperador. María tenía ya un embarazo muy adelantado cuando llegó una orden que nadie podía dejar de cumplir. Y salieron de Nazaret para ir a Belén en un largo camino de 100 millas. El emperador romano decidió que todos bajo su imperio tendrían que censarse. A José, por ser del linaje de David, le tocaría Belén, lo que permitió que se cumpliera la profecía que aseguraba que el Mesías nacería en Belén. Mi hija dice que eres bueno cuidando el dinero. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Navidad. Belén era una ciudad de unos 300 habitantes que no estaba preparado para toda la gente que vino a cumplir con el deber del censo. José, desesperado, buscó refugio para poder descansar, pasar la noche, mientras María comenzó a tener signos de que el momento del parto había llegado. En Israel dicen con orgullo que es el único país donde la Biblia sirve como guía de turistas. Y los sacerdotes neocatecúmenos, ambos con doctorados, Germano Lori en Teología Bíblica y Francesco Moltaggio en Arqueología y Ciencias Bíblicas, han publicado múltiples libros de los personajes y lugares de gran huella en el cristianismo. La arqueología no sirve para decir que la Biblia tiene razón, pero tiene detalles históricos muy importantes, nos ayuda muchísimo a profundizar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Curioso, pero aquí debajo. Otro sacerdote que vive diariamente la milenaria arqueología es el mexicano Juan María Solana, a quien se le debe el renacer de la bíblica ciudad de Magdala, tierra de María Magdalena, discípula de Jesucristo. Dice San Agustín que la Virgen María es más grande por ser discípula que por ser madre. Aunque Magdala es un sitio dedicado a honrar el ministerio público de Jesús, sin embargo, una Virgen María embarazada recibe al visitante. Verbo hecho carne, hecho hombre de verdad, un hombre como todos y cada uno de nosotros, en todo menos en el pecado, y eso se lo debemos a la Virgen María. Pero volviendo al momento del parto en Belén, hoy día por carretera el camino entre Nazaret y Belén es cuestión a lo sumo de 2 horas y media. En tiempos de Jesús, este trayecto llevaba 4 o 5 días. Con estas condiciones, José y María se hicieron al camino de Belén. Pero hay muchas cosas no escritas, pero que claramente se deducen, ¿no?, del Evangelio. O sea, este viaje doloroso, muy difícil. Sin embargo, este sufrimiento dio su fruto porque permitió que Jesús naciera en la misma ciudad de Belén para cumplir la profecía, ¿no?, de que el Mesías debería de nacer en Belén de Judea. La orden que los trajo aquí, el censo, era usado por los romanos para saber lo que cada quien tenía y en base a eso pagar impuestos. En ese ambiente, María comenzó la labor de parto. Había multitudes en todos lados, entonces San José, con sentido práctico y además con lo que podía hacer, pues prefirió irse a un establo humilde, a una gruta humilde.
y que la Virgen diera luz allí y no en medio de una posada o de aquellos tiempos, imagínate. De acuerdo al Evangelio de Lucas, los pastores pasaban la noche en el campo aquí alrededor de Belén. Unos dormían en las grutas, mientras otros cuidaban de los rebaños. Aparecen los ángeles que le dicen a los pastores que nació el Mesías. Entonces ellos se ponen en camino, llegan hasta la gruta. Iban guiados por una enorme estrella cóncava que aparece en pinturas y grabados. Hoy, algunos científicos la relacionan al cometa Halley, que aparece cada 70 años. O astrólogos chinos han identificado otro cometa que entonces tuvo una duración de 70 días. Mismo el ángel dice que llegaron y encontraron al niño y le postraron y lo adoraron, le dieron su signo de adoración en la gruta que está debajo de la Basílica de la Natividad. La iglesia de la Natividad en Belén es el centro de la cristiandad. Este es el lugar exacto del nacimiento. Es el sitio donde la madrugada de un 25 de diciembre nació Jesús, hijo de María y José. The place of the nativity, we are talking about nativity, is essential for us to have a place where you can say here Jesus was born and tells us that yes, it is true. It is true, it happens. It happened. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, él mismo un franciscano, sabe del valor de esta historia sacra. Christian faith, our faith, is not a narrative, an ideology, an idea. Our faith is connected with a person, an event, historical. To go to Bethlehem and see here Jesus was born is important. Un signo de humildad. El acceso a la basílica es por la llamada puerta de la humildad, porque quienes entren deben hacerlo agachados en reverencia. La iglesia de la Natividad se encuentra sobre la gruta original. Una estrella de 14 puntas marca el sitio exacto donde el niño Jesús nació y fue acunado en el pesebre. La Virgen María puso el niño. A la derecha, viendo a la estrella, se encuentra el sitio donde se sabe que la Virgen María reposó sentada cuidando al niño. Hoy día, todo este lugar es un sitio de veneración cuidado por franciscanos, ortodoxos y armenios que se reparten las labores. En su Evangelio, San Mateo habla de los 3 magos de Oriente. Al igual que los pastores, siguieron la estrella llevándole oro, incienso y mirra para adorar. Justino dice que venían de Arabia, pero no se trata de la Arabia Saudita que nosotros conocemos ahora. Fue al actual sur de la Jordania, donde está esta ciudad maravillosa de Petra. Aunque la tradición los nombra como reyes o como magos, la realidad era distinta. Eran astrólogos que conocían el movimiento de las estrellas. De sus 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, el único con raíz hebrea es Melech, o Melchor, rey de luz. Los otros nombres serían tradición posterior. Y aquí muchos se preguntan cómo fue que la Basílica de la Natividad sobrevivió a invasiones sin ser siquiera tocada. Justiniano hizo un mosaico muy bonito y en este mosaico estaban representados los 3 reyes magos. Uno de ellos tenía la cara de persa. Entonces cuando llegaron los persas aquí para destruir esta basílica, vieron representado un símbolo de ellos y no quisieron destruirlo. Volvemos al nacimiento del niño Jesús. A los 8 días, María y José cumplieron con la tradición judía con la que ellos nacieron y vivieron. El 8º día en la vida de un varón judío, de un niño, lo que se hace es circuncidarlo. Entonces lo que hicieron María y José es entrar a ese niño en el pacto de Abraham. ¿Hay algo más judío que eso? En el templo de Jerusalén, a María se le acercaron el profeta Simeón y la profetisa Ana. Ana es la mujer fiel que es viuda, pero está en el templo toda su vida y desea ver el rostro de Dios. Y ahora finalmente ve el rostro de Dios en este niño. En el Evangelio de Lucas 2:21, el profeta Simeón reconoce al niño Jesús como Mesías y predice a María que una espada atravesará su corazón. Dice literalmente que esta espada va a traspasar el alma de la Virgen María.
advirtiéndole de la muerte de su hijo, lo que sucedería en la cruz 33 años más tarde. Que los Reyes Magos de Oriente, o los Magos de Oriente como también eran conocidos, no regresaran a informarle a Herodes el Grande sobre dónde y cómo estaba el que decían era un rey, llenó a este hombre de furia indescriptible, de manera que ordenó a su ejército algo terrible: matar a todos los niños varones de recién nacidos hasta los 2 años, y de inmediato. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros desde el Monte de las Bienaventuranzas, en Galilea, en Israel. Sin lugar a dudas, nos hemos enterado como mayor fuente para el mundo cristiano de todo lo que aquí pasó por la Biblia, escrita a través de cientos de años, en 3 continentes, en 3 idiomas, con autores que fueron desde pescadores hasta reyes. Así han surgido historias, pero no solo estas, otras más, que son producto de la tradición oral. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, si voy camino de Belén. Caminando en línea recta desde la Basílica de la Natividad aquí en Belén, y a solo cuadras de distancia, se llega a este otro sitio, otro lugar de peregrinaje relacionado al nacimiento del niño Jesús y custodiado por los franciscanos desde hace siglos. Se llama Gruta de la Leche porque si ahí estuvo viviendo la Sagrada Familia durante un periodo de tiempo, por lo menos de 2 meses, está claro que ahí la Virgen María tuvo que amamantar el niño. La leyenda dice que unas gotas de leche del seno de la Virgen cayeron en el piso y volvieron todo ese lugar blanco. Lo cierto es que de las blancas paredes surge el polvo que dicen tiene propiedades. Estas fotos y cartas son testimonios de decenas de mujeres y padres felices de todas las nacionalidades que han cumplido su deseo. Unas cuentan que pedían ser madres, otras tener una buena lactancia, y afirman que no podían concebir o amamantar y que luego de tomarlo y pedir en oración, milagrosamente tuvieron hijos a los que alimentaban con lactancia. En este sitio a la Sagrada Familia le esperaban más sobresaltos. Dice el Evangelio de Mateo 2:13 que el arcángel nuevamente se apareció en sueños a José para advertirle del gran peligro. Herodes, furioso por no saber dónde estaba el niño rey que había nacido, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Y de inmediato la Sagrada Familia dejó la Gruta de la Leche para agarrar camino. Hay desiertos de arena y desiertos de piedra como este. Para salvar la vida, a la Sagrada Familia le tocó circular por el desierto del Negev y por aquí salieron con rumbo a Egipto. Esto ha provocado una pregunta por siglos. ¿Por qué razón fueron hacia Egipto, que es otro país, y no a Galilea, donde ambos tenían parientes? Fueron como gente que huye, digamos, para que Herodes no los matara. Fueron como inmigrantes, como los latinoamericanos que se van a Estados Unidos, como los inmigrantes que ahora vienen a Europa de toda parte del mundo. Primero pasaron por el monte Hebrón hasta llegar a lo que hoy es el sur de la Franja de Gaza y el paso de Rafah, frontera con Egipto. De ahí siguieron el camino entre 2 ciudades, Al-Arish y Port Said, siempre yendo hacia el sur hasta Sagassi, a unas 50 millas al noreste del Cairo. Fueron a Heliópolis, no sé si Alejandría puede ser, pero a Heliópolis, o sea, que ahora es un barrio del Cairo, donde está una iglesia, donde hay una gruta que todavía nosotros la visitamos cada año, donde vivió la Santa Familia de Nazaret, y después hay otro lugar, un santuario que se llama en árabe El Mattaria, que está ahora también en el Cairo. Las viviendas eran cuevas. También tenían que estar escondidos porque también el Egipto estaba bajo el Imperio Romano. Siglos después, sobre ellas se construyeron las iglesias coptas de San Sergio y San Bacus, soldados romanos cristianos muertos bajo tortura. Los coptos son los cristianos egipcios. La vida de la familia de Nazaret en Egipto fue muy dura, claro, porque eran prófugos, o sea,
itinerantes. Después de un tiempo que se calcula fue de 2 a 4 años, el arcángel Gabriel en otro sueño avisó a José que podían volver a Nazaret. El peligro había pasado. Herodes el Grande había muerto. ¿Cómo imagina usted a ese niño Jesús? En primer lugar, lo imagino absolutamente normal. En ese Nazaret tan pequeño aprendió los oficios de esa época. Una aldea muy religiosa, de la oración judía, de la liturgia judía, de leer las Sagradas Escrituras, porque la vida del judío tiene que ser llena de bendiciones. Cada judío tiene que recitar, que proclamar por lo menos 100 bendiciones cada día. José, María, Jesús, era una familia judía del siglo I o IV. Bueno, gracias por esta pregunta, porque sí, Jesús vivió judío, se desarrolló como judío, tuvo todos amigos judíos y murió judío. Ser judío implicaba que al entrar en la adolescencia debía cumplir con un precepto importante en el templo de Jerusalén. Ya a 12 años, que es más o menos la edad en la cual los judíos hacen la bar mitzvah, o sea, leen por la primera vez la Torah, él es la sabiduría, porque, claro, todos están asombrados de su sabiduría. No existía el bar mitzvah como lo conocemos hoy, que vienen, suben a la Torah, tiran carmelitas, sí, pero sí existía ese ritual a los 13 años, es el momento ¿en qué consiste el ritual? El ritual era una excusa para celebrar que desde ahora debes cumplir los preceptos. Cuando la Sagrada Familia volvió del templo, presumo que era la Pascua, y el niño Jesús se pierde, lo buscan un día, preguntaron por él, nadie sabe, pues vuelven a Jerusalén, como sabemos, lo encuentran en el templo. La respuesta del niño a los sabios y a sus padres dejó a todos boquiabiertos. Les habría dicho, ¿por qué se preocupan? ¿No ven que estoy encargado de los asuntos de mi padre? Para muchos enterados, eso habría sido un dolor en el corazón de José y de María, pero ellos entendían que su papel era uno, ser padres terrenales de Jesús. Gracias por continuar con nosotros desde el Mar de Galilea en este especial de Navidad. Hasta este momento, los 12 años de edad, se pierde el rastro de la vida de Jesús niño. Poco o nada se sabe. Pasaron 18 años silentes hasta que en estas mismas tierras comenzara lo que fueron los 3 años tan intensos, extraordinarios de lo que fue su ministerio público. Él crece como un niño judío de una familia average, típica de esa época en la Galilea, en Nazaret. Era lo que conocíamos, era la vida comunitaria, la vida de servir, la vida de ser y la vida de sobrevivir, como tenían que sobrevivir todos los judíos en esa parte de Judea que era de las más pobres. La Judea subyugada por el poder ilimitado que ejerció la dinastía de Herodes el Grande y sus hijos. La vida de esa familia fue profundamente judía. Tenemos esos 12 añitos, los cuales yo puedo aportar algo porque él vive casi como viven mis hijos, es el mismo judaísmo. Jesús no rezaba el rosario con la Virgen María, ¿no? Entonces Jesucristo ha crecido, ha sido también educado, todo a meditar el Antiguo Testamento. Jesús entra con sus padres en lo que es la historia humana al 100%. Jesús cumplía como lo hacían los jóvenes judíos que asistían a la sinagoga sobre la cual giraban sus vidas. ¿Cómo sabemos que le dan educación judía? Porque hay una escena, creo que es en Mateo, donde a mí me causaba un rabino hablando de Mateo, pero es así, es ahí. Para los judíos, el Nuevo Testamento es una gran oportunidad para saber cómo se vivía la vida judía en el siglo I. Tenemos un montón de información y, por supuesto, para los hermanos cristianos es la palabra de Dios mismo. Uno de los evangelistas dice, entró en la sinagoga como de su costumbre. Era costumbre de Jesús ir todos los sábados a la sinagoga, como hoy es costumbre de los cristianos ir todos los domingos a misa.
El lenguaje de Jesús de Nazaret siempre ha ejercido fascinación. El idioma de Jesús era el arameo. Cuando dialoga con Pilato, probablemente hablan en griego, porque el griego era el idioma más hablado en los tiempos de Jesús también en Roma, que en la sinagoga de Nazaret habla hebreo. Hoy queda claro que Jesús se comunicaba en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego, como parte de las costumbres de aquel tiempo, algunas que han sobrevivido siglos. Entre las cosas de las que poco se sabe es de la vida de José, el padre terrenal de Jesús. Aquí en Nazaret, alrededor de San José, hay 2 lugares. Uno se encuentra en el mismo complejo de la Basílica de la Anunciación, a un costado de esta. Aquí nosotros conmemoramos el lugar donde Jesús vivió muchos de los 30 años. Es un sitio custodiado por siglos por los frailes franciscanos, la que fuera la casa, el taller de San José. Quiere decir que por lo menos que estuvo entre 28 y 27 años viviendo aquí. El otro lugar de peregrinaje está aquí en el subsuelo del convento de las Hermanas de Nazaret. Nos encontramos ahora en una zona particular que es una casa del primer siglo en la que no podemos decirlo de manera clara que fuera donde nació y creció Jesucristo, pero lo que sí que se sabe es que, siendo una casa del primer siglo, por estos alrededores, por estas calles, caminó Jesucristo cuando era pequeño. Que si fue aquí o donde los franciscanos... El vicerrector del seminario neocatecumenal en la Domus Galilea sabe cómo una calle perfectamente conservada se encuentra bajo el convento, donde es clara la entrada a la vivienda. El hecho ya de que los cruzados vinieran para proteger esta casa ya es un indicativo de que lo consideraban un lugar importante. Siguiendo con José, el padre, el artesano, el carpintero, era hombre de grandes virtudes. Mientras que la Virgen tiene 3 intervenciones hablando en la Biblia, José no tiene una sola. Obediente, siempre silente. Cualidades enormes sabiendo quiénes eran la Virgen y Jesús. San José es verdaderamente un grandísimo santo, porque como la Virgen María era sin pecado, Jesús es sin pecado, cuando el pobrecito, pasaba algo en familia, siempre se miraban Jesús y la Virgen María. Entonces, ¿de quién es la culpa? De San José. No, es una broma, pero es muy profundo, porque no tenemos ninguna palabra de San José. San José es el hombre silencioso. Las revelaciones de Santa Catalina de Emmerich sobre San José hablan de que estuvo enfermo por 8 años. Se cree que pudo haber muerto antes de que comenzara el ministerio público de su hijo. Finalmente, él por eso es el patrono de la buena muerte, pues estuvo rodeado de María y de Jesús. En el momento de su muerte, José le pide a María que le dé su bendición y María le dice no, el que te la tiene que dar es Jesús. Y entonces Jesús le da la bendición. Después se pierde el rastro de Jesús por 18 años, ya que permaneció en el anonimato. Y mucho se habla de algo que pocos entienden: los evangelios apócrifos, que en griego significa ocultos, es decir, evangelios que quedaron fuera de los libros aceptados por las iglesias principales. Yo cito muchísimo el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio apócrifo. No quiere decir que no fueran verídicos. Exactamente. Quiere decir que no son Sagrada Escritura, pero pueden contener tradiciones muy antiguas. De hecho, por ejemplo, nosotros los nombres de los padres de la Virgen María lo conocemos por los evangelios apócrifos. Escritos en lenguaje popular, por ejemplo, todos los dogmas marianos se encuentran dentro de un evangelio apócrifo. Y es esta imagen de la Galilea bíblica la que echa a volar la imaginación para adelantar el tiempo hasta un Jesús de 30 años cuando comienza el extraordinario ministerio de 3 años antes de morir. Magdala fue un sitio muy especial en su vida. Y pienso cuántas veces habrá caminado por aquí, habrá predicado, habrá pernoctado. Las riberas del mar de Galilea fueron el escenario de sus enseñanzas. Si dice, recorría Galilea enseñando en las sinagogas, pues tuvo que estar aquí. Casi seguramente estuvo en nuestra sinagoga. El padre Solana habla de la sinagoga del siglo I en su territorio. Que amó esta tierra, la amó con mucha predilección, y quizá por eso, después de la resurrección, les dice Jesús a las mujeres: vayan y díganles a mis discípulos que vayan a Galilea y que allá me verán. Sin duda alguna,
Esos 3 últimos años de su vida en todos estos sitios serían fundamentales para la fe de quien sería ungido para el mundo cristiano como el Mesías. Si Jesús de Nazaret tuviera que vivir aquí en este tiempo, simplemente le parecería asunto de haber ido a otro planeta. Aquí se iba a encontrar con muchísimos cambios, que la humanidad ha tenido guerras y que su ministerio sería de milagros, sí, pero también de muchos desafíos. Si Jesús tuviera que predicar por estas, sus tierras de la Galilea, se encontraría con limitaciones geográficas y políticas, y también con una gran tristeza, que los lugares santos, durante cientos de años, abarrotados por los peregrinos, hoy están viviendo tiempos difíciles. ¿Y la razón? La última guerra ha alejado a todos aquellos que quieren un peregrinaje. El 7 de octubre de 2023, la historia de Israel se marcó con sangre. Un concierto fue el blanco inicial del mayor ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas. Después se extendió a los kibutzim de la frontera. Muertos, vecindarios quemados y decenas de rehenes llevados a la fuerza aterraron al mundo. La respuesta del ejército israelí no se hizo esperar. Se había desatado la guerra. This war destroyed not just the territory but the human relations on Gaza. So we have to rebuild it. We have to rebuild anew, but in a new way, in order to avoid that this could happen again. El daño estaba hecho, los lugares santos desiertos. Así está la iglesia de la Natividad, donde antes era casi imposible entrar. Lo mismo sucede en la Gruta de la Leche. El campo de los pastores en Belén está sin gente. En Jerusalén, en el Santo Sepulcro, las cosas no son diferentes. La Vía Dolorosa, antes abarrotada desde hace 2 años, está vacía. El patriarca latino de Jerusalén, Cardenal Pier Battista de Zabala, hace un llamado. And Christians all over the world, it's about time to come back to the Holy Land. Holy Land without Christians, without the pilgrims, is not complete. Venir a Galilea y ver a Cristo resucitado, encontrarnos con Él en esta tierra que es y será siempre la Galilea de Jesucristo. Si Él hubiera nacido en 2025, ¿cómo sería? Habrá nacido en el hospital inglés o francés de Nazaret. Su madre tendría Instagram y Facebook y Twitter. Y sería gente normal de nuestro tiempo. ¿Qué tan vigente es el niño Jesús? No viene para hacer justicia y destruir a los enemigos, sino que se dona totalmente en un niño. ¿Se imagina usted a Jesús de Nazaret? En Nazaret, ¿qué haría? ¿Qué pensaría? Aquí creció. Lo tendríamos que llevar debajo de la gruta en el estado actual y tal vez la parte es bruta de la gruta la reconocería, pero el resto no creo que puede reconocer absolutamente nada. Imagínense Jesús unos 1000 años después. Vería en esas iglesias, diría, wow, esto es por mí. O vendría a esta sinagoga y decía, ¿para qué ha estado tanta plata en hacer esta sinagoga? ¿No pueden ser un lugar más simple? Claro que nos desafiaría. ¿Qué haría Jesús de Nazaret en su tierra en este 2025? A lo mejor Jesús se sentaría en la última fila de la iglesia, escucharía al sacerdote y diría, wow, yo dije eso. O Moisés vendría acá y diría, ¿y este lo están diciendo en mi nombre? Pero parece que ese es el rol del párroco, del pastor, del rabino hoy en día. Interpretar con las necesidades del 2025 lo que dijeron esos grandes hace 2000, o hace 3000, o hace 4000. De todos los cambios en el mundo, algo le haría feliz. Saber que se cumplen 60 años del documento Vaticano Nostra Era, promovido por los papas Juan XXIII y Pablo VI, y que exonera de su crucifixión y muerte a los judíos, que lucha también por unir todas las religiones. El Dios creador del mundo creó un mundo donde Él es el director de la orquesta, pero todos tenemos que tocar nuestros instrumentos. Y si alguien lo quiere tocar más fuerte que el otro,
y lo que está en ese entorno. Entonces podamos judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, tocar nuestros instrumentos. Si vamos a tocarlo, la canción va a ser muy bonita. Hoy son millones los que tienen la esperanza de que la estrella que guió a los magos de Oriente al Niño sea la que los guíe hacia la paz. Desde Belén, feliz Navidad a todos. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por relación. Gracias por habernos acompañado por este recorrido en tierras bíblicas, en la Galilea de Jesús. Desde el Monte de las Bienaventuranzas, muy buenas noches. Feliz Navidad. La paz con ustedes.